Muy buenas mi gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno, pues otra partida comentada, ¿ok? Me parece una gran partida que vamos a ver de, obviamente, el regional de la Huella del Dragón comentado y bueno, pues eso, vamos al lío, ¿ok? Vamos a ver qué tal se desarrolla este enfrentamiento. Ok, aquí estamos de nuevo, pues es una partida comentada y tenemos a la izquierda Ciprión, ok, y a la derecha Alex Ella. Por lo que tengo entendido, está jugando, bueno, pues Esper Control, más o menos Esper, ¿no? Sería una especie de Splash, ¿no? Por así decirlo, pero Four Colors a la izquierda, Four Colors Control a la izquierda, y a la derecha Omnad, ok, Four Colors Omnad, sí, cuatro colores por todos los lados. Si no me equivoco, el otro está jugando Omnad, ok, el de la derecha, no lo sé todavía, no me acuerdo muy bien, pero creo que estaba jugando eso. Regional, la Huella del Dragón, ok, se disputó hace más o menos unos meses, pero bueno, ya sabéis que yo voy tarde. Algunas cositas, pero hey, mazos actualizados, mazos muy buenos y que obviamente eso que están al día, ok, importante saberlo. Ayer tuvimos aparte lista de baneos, que eso también es muy importante y por lo que se ve, por suerte, no influyeron en nada en Modern, lo cual agradezco mucho. Resumiendo un poquito la partida, tenemos que básicamente Cipri, bueno, pues acaba de fechear Mirra, va a haber visto su top y en ese caso no le gusta lo que le viene, así que fechea, ok, simple y conciso, con un Trioma por su parte, ok, en este caso, bueno, pues blanco, rojo y azul. Y pues por la parte de Alex, ya tenemos un cáliz a 1. Es decir, yo no sé ahora mismo si sabría mejor lo que jugaba, sabría contra qué jugaba o lo ha hecho por prevenir. Pero por ahora vemos que Alex ya hace cáliz a 1. No tengo ni idea contra qué, ok. ¿Por qué? Porque ¿qué es eso? No sé si a lo mejor vi el mazo de antes o lo que sea, creo que esta fue la primera ronda, por lo que es muy raro que eso ocurra. Pero el caso es que hace cáliz a 1, lo importante. A ver si yo qué sé, si a lo mejor si le pilla o se traba cualquier cosa. Ok, Ciprio Cacho, petar la mirra va a dar turno a Alex ya en este caso. Y en el mantenimiento, bueno, pues mirar el top, ok, muy importante, bueno, siempre esa jugada, ok. Siempre ante descartes y tal, eso hacer mirra Babel, termina en tu mantenimiento, por si acaso es eso, por si tienes descarte en la mano, pues no me descarte la otra carta que voy a robar, ok. Y que aparte, aunque no me descarte, que no tengas esa información de esa carta, importante. Veo que juega también con Lurrus de Ciprión. Lo que hace es ponerlo en la mano, el Lurrus, muy importante. Sí que es cierto que se recomienda siempre poner Lurrus en la mano lo antes posible, ok. Cuando tú veas una mejor una brecha, un punto en el cual tú digas, oye, pues me conviene ponerme en la mano, pues es bueno hacerlo, dicho por profesionales. De hecho, Javier Domínguez hizo mucho hincapié en esto en el nacional, ¿ok? Que bueno, pues fue los resultados del regional, pues hizo mucho hincapié en esto de ponerse el lurro en la mano lo más pronto posible, ¿ok? No sé si a lo mejor se refería también a otro companion, pero él dijo con Lurrus, por lo mismo, porque jugaba Lurrus, jugaba de Shadow. Y hizo hincapié en eso, en el momento en el que pudierais ponerse en la mano el Lurrus lo más rápido posible. Es algo muy interesante dicho por un profesional y bueno, obviamente pues sus motivos tendrá, ¿no? Aparte, cuando ganó debe ser por algo, porque lo jugó bien sin duda. Ok, en 19-16 sabéis que en Modern más o menos, bueno, pues se suele ir. Ciprio a lo mejor se ha contenido un poquito en ese caso, ¿no? Pero Alex sí que es cierto que ha ido a picarse, que es normal, ¿no? A buscar el color. Yo os digo, es normal que en Modern se juegue a lo mejor 15, 14 vidas, entre picar una cosa, picar la otra. Si juegas negro a lo mejor algún Zosa que te cae, Dismember por aquí, pero es lo normal. Por parte de la estrella aprovechando el tap, en este caso, claro, que se ha tapeado Cipri en su turno para coger el Lurrus. Hacemos Jace Van Sculptor y obviamente, como no puede ser, cae un Brainstorm. Perfecto, me parece precioso esa jugada, ¿ok? De hecho es la más potente bueno, pues en este caso de Jace el hacer el Brainstorm. Si por ejemplo no lo ve muy bien porque tiene ahora mismo, creo que tiene 6 tierras, pero las otras dos no se ven muy bien. Si tiene una fetch por ahí, ok, una Whisperhead, pues puede fetchear, en ese caso quitarse las dos cartas del top que no le convienen nada. Por eso es tan potente el Jace, por así decirlo. ¿Por qué? Porque te permite robar una de más y encima dejar en el top la que tú no quieres. Y luego quitártela de encima, que no tengas que robarla otra vez. Una gran carta y obviamente, bueno, pues eso lo ya sabemos todos, ¿no? El caso es que ha entrado, no sé si a lo mejor Cipri tiene alguna herramienta, ¿no? Para quitársela en medio, pero no. Lo que hace es básicamente en el mantenimiento, juega al Urus normal, en el mantenimiento de la estrella, pues bueno, le mira el top, a ver qué carta ha dejado en el top, importante. Y bueno, es información un poquito menos valiosa, ¿no? Porque no es una carta importante para Alex, si la ha dejado en el top y es lo que tiene. Pero, bueno, por lo menos le ve una carta, ¿no? Eso, va obteniendo información poco a poco. Y encima de su turno, pues Cipri irá teniendo ventaja de cartas por 2, ¿ok? Porque va haciendo Mirra Babel. Continuamente, fechea por parte de Alex Egea. Ok, esa fetch ha estado un poquito tardía, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué? Porque ya ha robado una carta del Jace que no le convenía robar. Pero bueno, tampoco pasa nada, la verdad. La jugada buena está ahí. Se la mira la cámara. Bastante guay. Y también vemos... vale, ya sé lo que juega. Ok, ya sé lo que juega. Creo que juega... En este caso, si no me equivoco, juega 4 colores control, el jugador de la derecha.
O sea, puede ser ahora mismo, actualmente está adaptado a o Esper Control, pero sobre todo White Control, para jugar con Kajira. Pero también es muy probable también que sea, bueno, pues Omnath, Four Colors Omnath. Lo más probable quizás, pero Kajira sí que es cierto que se juegan ahora mismo en un repertorio, en bastante repertorio de mazos. ¿Por qué? Porque no influye mucho en la partida. O sea, no influye mucho en el mazo, de una forma u otra. Fury por parte de Alex ya, ¿no? Si no lo ve mal. Con el reflejo, tengo que decirlo que esa cámara está mal, puede estar mal posicionada, pero bueno, no pasa nada. Yo lo veo un poquito mal, pero el caso, creo que ha tirado un Fury Alex ya y habrá hecho los 4 palos donde podía. En este caso, a Lurus, claro. Se quita de encima esa carta, esa amenaza, por así decirlo. Me encanta Fury, por cierto, me parece una de las mejores, de los mejores elementales. Se juega, sería el segundo que más se juega actualmente, pero se podría poner incluso el primero, porque me parece muy potente eso de que por cero, ¿no? Entre comillas, pues puedas jugar una carta que te permita barrer la mesa. Si el oponente a lo mejor tiene un par de bichitos de coste 2, perdón, de culo 2 o de culo 1 o lo que sea, puedes intentar incluso barrerle la mesa. Está muy bien y me parece una carta muy, no voy a decir infravalorada porque está muy bien vista, es decir, se juegan muchos mazos y eso, tiene su caché, pero podría incluso jugarse más, ¿ok? Me parece una cartaza sin duda. Vale, aquí llegamos a este punto de inflexión. Importante, cuando ves que el jugador de control, el jugador que, bueno, la persona que tiene, en este caso, el Jace de Mind Sculptor, empieza a verte el top, desconfía. ¿Por qué? Porque ya la partida tendrá muy controlada. Seguramente está muy seguro de sí mismo. Obviamente no se sabe lo que va a pasar, ¿no? Pero Alex ya está bastante seguro de sí mismo y sabe que, bueno, pues seguramente pueda contrarrestar o en este caso inhibir cualquier amenaza que pueda jugar Cipri. Así que lo que hace es, bueno, pues más 2 a Jace. Voy subiendo y voy viendo lo que tú tienes en el top, ¿ok? Si me conviene, lo dejo ahí o lo mando al botón, así de simple. Es una de las maneras de controlar que tiene, bueno, pues en este caso, cualquier persona, ¿no? Con el Jace Man Sculptor al late. Juega ya un NAP. Esto sí es un NAP, creo, yo. Es un NAP. Y por parte de Cipri, Cryptic Command que le cae, obviamente. Cryptic Command que seguramente va a hacer counter y devolver a la mano un permanente. Vale, counter y devolver a la mano, en este caso el Cáliz de Vacío, a 1. ¿Ha sido una jugada la cual podría haber jugado mejor? Pues no lo sé. Podría haber devuelto a la mano el Jademan Sculptor. Podría haber devuelto, como ha hecho ahora, el Cáliz. Podría haber devuelto, bueno, el Fury mejor que se queda ahí, la verdad. Mete mucha presión, pero mejor que se queda ahí por ahora. Podría haber devuelto... es que a lo mejor el Cáliz le hace más falta, ¿no? Devolverlo. Pero quizá el Jetman Sculptor habría sido mejor opción de devolverlo a la mano. ¿Por qué? Le cuesta más jugarlo, pierde más tempo a Alex Egea en este caso. Y bueno, pues obviamente se nota mucho más, no empieza a controlar tanto, ¿ok? Aunque sí que... básicamente es como dice, ¿no? Pan para hoy, hambre para mañana. Pero creo que incluso vendría bien hacerlo. Ciprión, en este caso, bueno, pues va a fechear importante. No sé si ha quitado los 6 daños del Fury. Si ya ha quitado estaría a 13 como está ahora, pero si no se lo ha quitado estaría a 7. Más la fecha quedaría a 6, justo porque el Fury lo mate. Y poca broma que eso, Alex ya quizá no se esperaba ese Cryptic Command. Pero lo dicho, la partida él la veía bastante controlada. A lo mejor tiene formas de quitarse cualquier amenaza en medio y poder pegar con Fury y ganar. Así de normal, pero también es cierto que Cipri tiene mucho... tiene un abanico de posibilidades en la mano, tiene muchas cartas, creo que tiene 5 o 6. Y en general tiene para dar juego todavía. Vale, por 4 me cargo... bueno, se carga en este caso el Jason Sculptor. Ha tomado por culo, por eso no devolvió ante la mano, tiene sentido. Y se queda con, en este caso, bueno, pues 2 tierras enderezadas. ¿Para qué? No lo sé, vale, pues por lo que se ve sí le quitó. Se quitó el daño antes, ok, pues entonces está a 10. El Fury en este caso no lo mataría. O sea, puede resistir un golpe más. Vale, Force of Negation en este caso... no, Force of Negation no. Le ha tirado algo, puede ser un Archmage o puede ser un Force of Negation, no lo sé. Pero le ha pagado normal y corriente, ¿ok? Lo he pagado normal y corriente, no hace falta nada más, así que... no, o lo ha exiliado. Por parte de Alex, ya es que veo ahí una... ¿cómo es esta? Que Caballo 2 y que Mira 3. Que no me acuerdo muy bien del nombre, pero el caso es que ha sido una de ellas, así que supongo que será un... contra esto, no me sale, la verdad. Un Force of Negation, ok. Le ha tirado un Force of Negation, exilió una carta de la mano y, bueno, obviamente la ha contrarrestado. Creo que Cipri no se lo esperaba, está a 4, le pega con el Fury, le pega de 6 normal, se va a 4. Y pues está le seguía enderezado, puede hacer el mazo del Jace, puede ver el top. Una partida bastante bien encaminada para él. Por ahora, vale, si pega 2 vidas, 14-4 por ahora. Lo dicho, cruda partida para Four Colors Control, en este caso a la izquierda. Y pues si en este caso jugaba un NAP, Alex Egea, bueno, sí, supongo que jugaría un NAP por el caso de que antes lo contrarrestó con un Cryptic Command. De ser así, bueno, pues va a ganar con el Fury. Es decir, no va a ganar con otra cosa, con el Fury, básicamente. Cáliz de 9 a 1, que lo vi a la mano antes, y lo vuelve a bajar.
y 4 manas enderezados por parte de la Sella. Ah, vale, en este caso sí que cae. Obviamente cae otra vez el Omnath, robando carta cuando entra, supongo, ¿no? Está pensando, vale, está respondiendo, da prioridad a Cipri en este caso. Vale, entra, perfecto. Da prioridad a Cipri está ahí, bueno, pues un poquito a ver si entra o no. Y acaba entrando, roba carta. Vale, ha hecho land drop ya, se queda como he dicho a 4 vidas. Y bueno, sí que ha pegado antes. Y turno para Cipri. Si en ese turno no es capaz de quitarse estas amenazas en medio, tiene que quitárselo Naz del medio y también el Fury. Si no es capaz, la partida ya está sentenciada a la primera parte para Alex Egea. Si es capaz, a lo mejor vemos cómo aguanta un poco más. Pero con lo que he dicho, teniendo en mesa un Cáliz que si lo ha jugado a uno será porque le dolerá, ¿ok? Si lo ha jugado a uno, eso será porque le puede canalizar, le puede interceptar cositas, ¿ok? Teniendo un Cáliz a 1, teniendo el Jace que por cierto está 7, ¿no? Creo, no lo sé muy bien, ¿eh? Pero teniendo un Jace bastante subidito, teniendo un Fury, teniendo ya ahí los Nah, pues teniendo una mesa más o menos asentada, creo que la partida pinta muy bien para el Sella en esta primera tanda, claro. Por así decirlo, pero bueno, no se rinde, da turno, en este caso a Alex Sella, y en su turno acaba de jugar un... ¿Qué es eso? ¿Un Kaya Sky puede ser? Por 3, sí, solamente sean Kaya Sky. Por 3 manas juega eso. Ahora sacrificar bichos, lo más seguro, y poner un token 1/1 para bloquear y no morirse en el turno. Importante saberlo, vale, sacrifica el Fury en ese caso. Le haría más falta, bueno, sí, los nuggets te pueden dar mucha ventaja. Sí, Kaya Sky, confirmamos es Kaya Sky. Te pone token 1/1, en ese caso va con el token de hecho al SGA. Ahí se aparecerle el token. Y bueno, pues puedes resistir por ahora la hostia, ¿no? El golpe de Omnath. Claro, ¿qué es lo que pasa en ese caso? Que aún así Alex ya puede tirar cualquier cosa ahí, cualquier mierda de volver a la mano, cualquier carta que exilie el token y bueno, pues tenerle tal en el turno, así de simple. De hecho acaba de bajar tierra, no sé si a lo mejor, bueno vale, acaba de una fetch, no sé si a lo mejor va a petarla, va a petar ya para hacer algo, va a tomar acción ya en el momento, ahora mismo. Y lo dicho, a lo mejor Cryptic Command. Cryptic Command es una buena opción, Cryptic Command, tirarle un Prisma Ending, tampoco sería mal. Cualquier cosita, si pique vidas también. Online impone incluso, juega rojo, es decir, tiene de sobra herramientas para ello. Por cierto, acaba de saltar 2 veces la habilidad de Omnath. Tiene la pila 4 manás, ok. De todos los colores excepto negro. Y pues por 3, me parece intenso, por 3, por 4... Se está pensando por 3, a lo mejor lo va a jugar ahora, o Teferi puede... Ahí está, vale. Lo acabo de alinear perfecto, Teferi -3, te subo a la mano el token y te pego con Omnath. Simple y conciso. Por ahora la primera partida vamos, pues 1-0 para Alex Sella, en este caso sí, 4 Colors Omnath. Y vamos a ver cómo se disputa esta segunda. Recuerda suscribirte aquí abajo y bueno, aquí arriba te dejaré una tarjetita en la cual puedes hacer clic para suscribirte en un Pispas. De vuelta con la segunda partida, gente. Volvemos aquí al ranking, volvemos al round, volvemos al ejercicio. Cipri saliendo él, claro, de la anterior partida. Pues bueno, se llevó una pequeña hostia, no de los nada, por así decirlo. Paciente le pegó de 4. Estuvo la partida bastante a favor de Alex Egea. Y pues en este caso vemos que una salida bastante buena de Cipri. Claro, ¿qué es lo que puede pasar? Básicamente que podamos en una tercera partida o que en esta pues también pase lo mismo y gane Alex Egea. Por ahora tenemos que sale con Fetch, ok, se mira el top, hace la misma jugada de antes, casi la misma jugada. Se mira el top, bueno, primero hace Mirabal para mirarse el top. No le gusta, así que se pone a fechear. Mantenimiento Alex Egea, supongo que robará, porque no lo ha hecho en su mantenimiento, lo ha hecho en su turno normal. Y ahí está, vale, no lo ha hecho en el mantenimiento de Alex Egea. Y ha sido, sí, para verse una carta a sí mismo. Turno para Cipri, roba 2. En ese caso lo que ha hecho también Alex Egea es bajar fetch normal, ¿ok? Ni apeta ni nada, punto. Kajiras ahí, bueno, sí, claro, el Lurrus por allí, que no se ve, ¿ok? Está detrás de un emoticono de esos, supongo que estará detrás de el icono de la cualidad del dragón, pues detrás está, creo que, el Lurrus. Vemos por 2 manás, ¿qué es eso? Que no se ve bien, por favor. No tengo ni idea ahora mismo, Vale, demuestra la mano, por 2 manás me enseñas la mano. No sé lo mismo lo que ha hecho, pero ha sido un Zousai, Creo que habrá fecheado de 1, supongo. O sea, es que no me explico por 2 maná qué carta hay en Modern que se juegue, ¿no? Que te mire la mano, me parece muy raro. Habrá fecheado de 1, habrá ido, bueno, por cualquier tierra normal y corriente y habrá hecho Zousai, ¿ok? Eso es más normal. Vemos a la mano de Alex ya obviamente un montón de value, un montón de ventaja. Ese mazo se caracteriza por tener mucho value, ¿no? En las cartas que tiene, entre las cartas que tiene. Y una de dos, o ha hecho Inquisición, que creo que es lo más probable, o ha hecho Zousai, una de dos. Le quitan en ese caso, a ver, ¿le ha hecho Zousai o no? Pues,
¿Es un barquero? Ah, vale, no, es un barquero. Ok, vale, le ha hecho un barquero para mí la mano, claro, le quita algo, le quita al Fury. Al Fury, no es un barquero, ok, vale, ya sé lo que es, vale, es el Tiban, una contraparte de Tiban. Lo siento mucho, ¿vale? No sé mucho por Modern, la verdad, ¿qué queréis que os diga? Pero eso, acaba de jugar la contraparte de Tiban, ok, en este caso. La parte normal le quita el Fury, obviamente, para que le sella, no le mate al bicho, ¿no? Normal y corriente. Y bueno, pues no está mal. Tenía en mano lo que hemos visto, la ya tenía en la mano. El Druida, ¿vale? El 2-4 permite bajar una tierra más para rampearse, si está muy bien. Tenía Teferi, chico, para que tuviera. Tenía Teferi de 5, sí lo sé. Pero el otro Teferi creo que no tenía en la mano. Tenía Groenland Six, una barbaridad, que en ese caso no podía quitárselo. Obviamente se veía venir que iba a hacer el menos 2, ¿no? En ese caso le iba a hacer un dañito al... bueno, pues en este caso... al Tiban, es que no me acuerdo cómo se llamaba, ¿verdad? Tiban, creo, no me acuerdo muy bien, no lo recuerdo muy bien. Pero bueno, en este caso a la contraparte de Tiban. También decir, creo que Alex ya no ha jugado bien el Brennan Six. No es porque no haya jugado bien, no es porque no lo haya hecho bien. Me explico, me refiero a que, bueno, pues entra con 3 contadores y tenía que haber hecho a lo mejor un -2, se queda con un contador, no 2 en ese caso. Pero bueno, eso, Ciprión se la acaba cargando. Adiós al Brennan Six, bastante por culito estaba dando. O bueno, podría llegar a dar. Y hace ya, bueno, pues estamos en su turno. A la Spray quizás de tierras, no lo sé. O sea, obviamente Brennan Six tiene una potencia increíble. Y esto de que pueda devolverte tierras a la mano es, bueno, pues flipante, ¿no? Por así decirlo. Puedes incluso, bueno, pues devolverte las canopies a la mano para robar ilimitadamente. Puedes devolverte fechas a la mano para quitarte ese atasco de tierras. Puedes hacer un montón de cosas con él. Pero en ese caso, bueno, pues está en el cementerio. Se fue, claro. Quiero intuir, a lo mejor, que Alex ya está falta de tierras y, bueno, pues ese Groenland Six, porque lo está pensando demasiado. Ese Groenland Six a lo mejor le quitaba esa falta de tierra, le quitaba ese atasco, ¿no? Porque entonces, es que no he visto muy bien la mano, la verdad, antes no he parado a verla completamente entera, porque entonces no me explico el por qué se estaría pensando tanto la jugada. O es hacer el druida y llevarse cualquier tipo de removal, cualquier counter, cualquier destruye, lo que sea, o es a lo mejor hacer Teferi. Vale, en este caso, bueno, pues druida, perfecto, lo que está haciendo es leyendo. Ese es el que se juega también en Scale ¿ok? Es un gran fichaje, por así decirlo, de Scale y se juega mucho en ese mazo. Es un MVP, vaya, de ese mazo. Perfecto, tenemos que lo juega ahí. Acaba de dar turno a Cipri, pero no entiendo muy bien en lo que está haciendo. O sea, ¿que lo ha jugado en el turno de Cipri? O es que entonces no estoy aquí enterado, ¿eh? A ver, o lo ha jugado en el turno que ha enderezado Alexeya y yo digo, bueno, aquí ¿la ha jugado en su turno o cómo? En ese caso lo que hace es contrarrestarlo no, lo que hace es hacerlo sacrificar, importante. Ok, hace sacrificar a Alexeya en el druida en ese caso, pero necesita retener prioridad. Si le ha dado turno a Cipri, entonces podría hacerlo, pero si no, como que no. O sea, si no da prioridad, seguiría teniendo esa prioridad Alexeya, ¿ok? Por lo que todavía no podría jugar Cipri nada. Pero así, lo dicho, creo que estamos en el final del turno de Alexeya. Cipri lo que ha hecho es hacer sacrificar, en ese caso el druida, y poner un token, por ejemplo, ¿ok? Hacer cualquier cosa. A lo que me refiero es que no tiene por qué hacer ya antes, intentó enderezar las tierras que tenía. Y pues eso, no sé por qué intentó enderezar si era turno para Cipri, pero bueno. Se come un Force of Negation, una carta sin duda. Y pues... ¿no vemos lo mismo? Vemos lo mismo, que es turno para Alexeya. O sea, me parece que Cipri lo que ha hecho en su turno es ir él, robar carta y dar turno. Estará muy atascado o muy, yo qué sé, sin hacer nada, la verdad. Me parece una jugada muy extraña. Pero el caso, lo que hace es que al final de su turno, claro, lo que ha hecho antes de que enderece a lo mejor mantenimiento incluso de Alexeya. Mantenimiento de Alexeya lo que habrá hecho es hacer el Kaya Sky. Intentar hacerle sacrificar el druida en ese caso y se ha comido, estando enderezado o no estando enderezado, se ha comido un Force of Negation, ¿ok? Que de hecho le duele bastante, pegando con el druida, bueno, que no tiene mucha pegada, pero el caso es que la potencia que tiene. Ya no hay aquí, bueno, pues dificultad de color para ese ya, porque hace que todas las tierras estén, de todos los tipos, mejor dicho. Se intenta cargar, otra vez volvemos a intentarlo. Esta vez sí, esta vez ya he dicho, oye, pues adiós, ¿no? Nos vemos. De hecho lo he hecho un Primative Ending, no se ha cargado. De hecho lo ha exiliado, ok, mucho mejor. Exiliado para que no vuelva. Por si acaso, claro, por si acaso. Y nada, pues apuntamos aquí un poquito de piletas. Fecheando a la SGA, no entiendo si fechará a 3 o a 1. Pero la partida, no sabré decir
a favor de quién está, porque ahora mismo, incluso Alex ya tiene más o menos las mismas cartas que Cipri en la mano, creo que tiene 3. La partida está muy encabezada, ¿ok? Es decir, no sabemos ahora mismo quién va a tomar la delantera. Yo creo que podría incluso Alex ya tomarla, igual que antes, porque tiene el mismo Cagira. Bueno, Cagira lo tiene en la mano, ¿no? Cagira lo tiene en la mano ya. Ok, pues a lo mejor Cipri. Cipri, ¿por qué? Porque contando con las cartas de la mano también puede coger Lurrus, sacar ventaja de él. Es complicado, pero creo que Cipri puede retomar esa partida. Puede incluso remontar, la verdad. Pienso yo. Turno para Sellea, roba ahí, perfecto. Fua, como que caería un nada, a lo mejor sí que se vería una sorpresa Cipri. Ah, bueno, también tiene 2 manas enderzados, puede tener cualquier tipo de removal. Ya sea, véase, no sé si a lo mejor tiene un Triomas, no sé si lo sé, pero la otra puede ser una Fetch, para hacer, que se fechar Fatal Push, cualquier cosita. Pacto de Side se sigue jugando, aunque se juega más Primateal Ending, pero se sigue jugando también. Tiene un montón de opciones. Solitude, otro también puede tirarle, ¿ok? No se ha visto en esta partida, pero Solitude es muy probable que los dos jugadores tengan, ¿ok? Es muy probable. Por 2 manas, perfecto. La carta, la cual no me salía el nombre, pero bueno, el caso. Revela 3. Lo que hace, bueno, minar 3. Una la exilias para guardar en el turno, otra te la llevas a la mano y la otra la pones en el botón. Vamos ahí. Lo importante, si iremos la tierra, siempre esa carta está muy bien, ok, te da ventaja bueno, pues de la nada, ¿no? Por así decirlo. Y vemos que juega la tierra fecha, en ese caso la sellea, se pone su carta en la mano, ok, es como si miras 3, pones una carta a mano encima, puedes exiliar otra para poder jugarla y te quitas luego aparte, no se ve mucho eso, pero sí que es cierto que es una pequeña ventaja, ¿no? Si es una carta Taiden, esas 3 que no te gusta, que no quieres robarla, la pones en el botón. A lo mejor una tierra no quieres robarla más en el turno, pero en la partida, pues la pones en el botón, ¿ok? Ahora mismo está fechando porque no tiene mucha importancia, pero es también, bueno, pues una pequeña baza, ¿no? Que suele estar ahí. Cagira por parte de Alex Egea, ¿ok? Siendo a lo mejor la jugada ahí quizás como pequeña forma de meter presión, ¿ok? En plan, si me lo quieres matar, mátamelo. Me da igual Cagira, pero sé que si a lo mejor ahora mismo por lo menos estoy haciendo cosas, ¿ok? Los dos jugamos control, más o menos, ¿no? Four Colors Omnath es un mazo que o te coma muy rápido, pero puede tener partidas como esta, que se lleve, bueno, pues a controlarte, ¿ok? Te le lleven a controlar al oponente. En este caso lo que ha hecho es jugar Cagira seguramente para decir, oye, ahora mismo tengo que haberme enderezado, tengo que... Bueno, enderezado tampoco, ¿no? Pero no quiero malgastar mis recursos, así que lo voy a hacer jugar Cagira. Y si lo quieres matar adelante, no me importa ahora mismo en la partida. Si lo quieres matar adelante, pero yo te voy a ir metiendo presión con él, poco a poco, ¿ok? Es un bicho, pega de 3, te puedo ir ganando la partida poco a poco con él. Luru por parte de Cipri, aprovechando el tapeo en ese caso de Alex ya para jugar cosas del cementerio. Juega Mirra Babel, lo que ha hecho es, bueno, vale, pillar por 3 el Lurrus y por 3 jugarlo de la mano. Se pega completamente en el turno. Mirra Babel, el mantenimiento de Alex ya mirando el top, pues eso, en el turno de Cipri robará 2 cartas, 2 cartitas frescas, ¿ok? La ventaja del Lurrus es increíble, a mí me encanta. Ventaja 15, por cierto. Ahora mismo lo he dicho, Cipri puede tener también Force of Negation, pero, bueno, puede tener, claro, también puede tener Solitude. Lo que es muy probable es que entre Omnath, en este caso no lo hace, juega Fury normal. Le hace, bueno, pues 2 palos, bueno, 4 palos, todos los palos, ¿no? En este caso al Lurrus y pega con Cagira, que tiene también vigilancia importante. Y le da +1/+1 además elemental, es decir, ahora mismo teníamos por parte de Ligia, por parte de Alex ya tenemos letal en la mesa, ¿no? Si no lo veo mal. Creo que tendríamos que pegar de 4 y 4, 8 más 3, 11. Si no recuerdo mal lo que hacía el Cagira, que el Cagira es eso, se juegan mazos de forma residual. Es decir, como no me molesta, pues lo juego, o sea, lo tengo de compañón y punto. Pero es eso, yo creo que incluso lo tiene ahí, que le está dando +1/+1 al Fury. Y tener letal en el turno, podría tener. Pero con todo, creo que también da vigilancia y, bueno, transforma Cipri su tierra para bloquear. Una pena grandísima que... Vale, pega de 8, se iría a 2 Cipri en este caso. Sí, vale, calcula ahí, la Nimbol o cualquier cosa que haga daños. Alex ya que la tire y Cipri se va al carajo, ¿ok? De esta forma, bueno, pues ganaría él. Y lo que ha hecho es bloquear a Cagira, se va a 2 vidas y está así, da +1/+1. Pegaba de 8, o sea, poca no, pegaba de 4 más el double strike, ¿ok? Del Fury. Bueno, pues pegaba de 8, vale, oh, madre mía, doble Fury en mesa. Se carga de esta forma la Celestial Clonade con la que bloquea a Cipri, que se carga al Cagira. Y pues partida bastante tornada a favor de Alex Egea, poca broma. Shock girada, importante, se la pica, puede picársela, puede picársela normal porque tiene 2 vidas, puede pagarla perfectamente, pero hombre, ya sabemos que no quiere morir en el turno. Y pues la partida mismo bastante mal para Cipri. Lo siento mucho, lo dicho, es que tiene 3 cartas en mano, 3 cartas que
tiene que tener suerte para encargarse de los Furious en este caso, y de que encima Alex ya no le contrarreste nada. Y lo que hace es un Kaya Sky, que ahora está pensando un poquito por el tema de que, claro, se sacrificar uno, pongo token y puedo bloquear a otro si tú no lo matas. Estamos las mismas que antes. Estamos en el mismo punto que la partida anterior. Si Alex consigue removal y no es contrarrestado o no es, bueno, no ha hecho cualquier cosa, removal para matar al token, Omnar roba carta, vale, perfecto. Por parte de Alex ya sabe que Cipri no tiene casi recursos, así que tiene que quedarse enderezado o tiene que, en este caso, tiene que guardar las cartas de la mano. Si tiene un Force of Negation, lo puede tener perfectamente, pero si tiene un Force of Negation lo puedes jugar solamente si tiene una carta azul de la mano. Es decir, tendría que tener los recursos que tiene en mano son limitados, lo que tiene, lo que ahora mismo. Y pues si tiene removal, se puede tirar al Fury y sobrevivir un turnito más. Vale, Fetch por parte de Seiya tampoco tiene muchas cartas y, bueno, pues en este caso lo que hace es, vale, lo hace todo. Saltan los triggers, a saco, todo y, bueno, pues se quita el token de en medio, así que adiós. Muy bien, buena partida. Ha sido una gran partida, sobre todo la segunda, porque creo que está mucho más disputada que la primera. No hemos visto nada de banquillo por parte de los dos. Nada de nada, la partida ha sido igual y de hecho se ha desenvuelto de la misma manera, ¿ok? Ha acabado, bueno, pues con un toque intentando bloquear Cipri y, bueno, pues Alex ya metiendo presión con Fury. Me ha gustado mucho la partida, sobre todo las dos partidas, y creo que han sido, bueno, pues eso, unos grandes enfrentamientos.